Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, amigos, me presento otra vez, soy Roque Allegrini, pastor de TVN Casa de Oración de calle Falucho 829. Vengo a compartir con ustedes, quiero pedirles que se comuniquen, que nos escriban. Hay un mail para los que ven en la televisión, tienen un mail al cual hacer un mensaje, y aquellos que se comunican por la radio, les digo un celular, un teléfono de contacto 3435-200-933. Se lo repito, 3435-200-933. Muy bien. Quiero comenzar este programa haciendo una declaración. La declaración tiene que ver con una decisión personal de presentar un programa de esta manera. Usted lo va a interpretar a medida que avance el programa, y tal vez usted se sienta luego con las ganas, con las fuerzas de hacer una declaración similar. Quiero decirles así: me llamo Roque Allegrini, soy argentino, nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos, en este país llamado República Argentina. Quiero decirles que este es mi estado natural. Mi cuerpo habita en Crespo, pero espiritualmente yo vivo en el reino de Dios. Dependo de la autoridad de Dios. Ahí en el reino espiritual no hay autoridad, no hay autoridad humana, sino que en el reino de Dios la autoridad es netamente espiritual. Y yo he decidido vivir en ese reino, ser parte de él, procurar oír la voz de Dios. Quiero aprender cómo oírla, estoy aprendiéndolo, hace muchos años empecé, continúo aprendiendo. Me gusta que Dios me hable, me gusta que Dios me enseñe. Esta es mi declaración. Punto. ¿Por qué veo necesario hacer esto? Porque si bien no soy un repetidor del Padre Nuestro, ni siquiera lo oro todos los días, hago una oración con el Padre Nuestro cada tanto y normalmente le cambio las palabras, busco sinónimos, lo uso así espontáneamente, no lo repito explícitamente, porque creo que Dios lo dice en su palabra. Él no quiere repeticiones en nuestras oraciones, quiere nuestra espontaneidad. Y en parte de esa oración enseñada por Jesús a la iglesia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí está la clave por lo cual hoy comencé haciendo esta declaración. Porque si yo le digo a Dios, venga tu reino, le estoy diciendo: quiero estar en tu reino, quiero que tú me gobiernes, porque en ese reino hay un solo rey, Rey de Reyes, que se llama Dios, que se llama Jesucristo y que se llama Espíritu Santo, Dios Trino, que tiene que ver con nuestra vida y con la vida de aquellos que creemos en Dios, que no tenemos imágenes de Él, porque Él ha dicho: no te harás imagen de Él y de nada que tenga que ver con la deidad. Lo dice claramente en el primer mandamiento: no te harás imágenes. Entonces yo personalmente acepté esto y simplemente creo que Dios es espíritu invisible, que Él está cerca de nosotros y que Él actúa en todas nuestras circunstancias.
Yo le invito a que usted reflexione en esta declaración inicial y analice si realmente usted ha tomado decisiones de esa índole, y lo exhorto, le pido, le solicito que haga una declaración y que decida vivir. Por supuesto, después sea fiel a lo que está declarando, porque no es cuestión de decir algo y después olvidarse. ¿Sabe por qué esto es tan necesario? Llegué a hacer esta declaración producto de lo que veo todos los días. Si alguien me dijera que el bien siempre triunfa sobre el mal, yo diría, sí, hay razón en esa declaración, en esa expresión. Está bien, finalmente, el bien va a triunfar sobre el mal porque Dios lo ha decretado así y Él va a cumplir en el tiempo que Él considere necesario, cuando esté definida cada situación de cada persona, porque Dios quiere que todos seamos salvos, y hasta que el último hombre, reciba esta expresión de invitación de Dios y decida, es allí donde Dios definirá la suerte de este mundo. Mientras tanto, Jesús lo dijo en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan. Posiblemente usted lo haya leído, sea de la fe que sea, pero es interesante lo que dice. Jesús respondió a una pregunta que le estaban haciendo. No ha venido esta voz, un ángel había sonado y allí fuerte y había hablado a respuesta de lo que Jesús estaba haciendo. No ha venido esta voz por causa mía, dice el Señor, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que de la boca de Jesús salió esta expresión, que el mundo tiene un príncipe. ¿Y quién es ese príncipe? Indudablemente no es un príncipe bueno, sino es el autor, el creador de la maldad, y que reina sobre este mundo por la sencilla razón de que los hombres hemos elegido, desde que nacemos, hacer el mal y darle lugar al mal. Es decir, una gota de tinta en un vaso de agua, posiblemente usted verá que se enturbia con una sola gota. Lo cierto es que Dios quiere que seamos absolutamente limpios. Y Él ha dejado este mundo, a usted lo ha dejado con lo que ya conoce, le fue enseñado seguramente. Usted tiene libre albedrío, es decir, tiene total libertad. Dios no ha exigido a nadie que sea creyente, que le siga y que le obedezca. Dios simplemente invita. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo le daré descanso. Esto es lo que Dios hace, así te invita a Dios. Mientras esta invitación está siempre repitiéndose, invitando a los hombres a través de pastores, de sacerdotes, de gente que habla de Él, de simple creyente. A veces hay creyentes muy comunes, pero que son muy efectivos en cuanto a transmitir la fe a otras personas. Es decir, no hay nadie, uno más grande que otro por más título que haya. Lo cierto es que Dios quiere que le obedezcamos. Y si usted tuviera que valorar, le hice la pregunta, ¿quién está triunfando en este mundo? Sí, la respuesta es que el bien va a triunfar. Pero mientras tanto, el hombre, nosotros, estamos decidiendo mayoritariamente a favor del mal y consecuencia de esto hemos puesto en nuestro trono terrenal al dueño del mal.
que no se manifiesta, que no se muestra, que está escondido, porque así trabaja, es lo que la Biblia dice, las tinieblas, no se aparece, pero tiene sus agentes y a veces somos nosotros mismos que sembramos la semilla de maldad. Y fíjese que yo me incluyo, pero no porque lo esté haciendo, sino porque la raza humana, mayoritariamente estamos haciendo esto. Bueno, así es la consecuencia. Usted ve que en el mundo pasan muchísimas cosas, pero mayoritariamente son malas. Escasean las buenas noticias. Uno quisiera que todo fuera vivir excelentemente, que todos los días sean los mejores días, que llueva cuando tengamos ganas, que no llueva cuando no queremos. Bueno, la cosa no es así. Pero este mundo tiene un príncipe y el hombre lo ha elegido no porque levantamos la mano y nos dijeron que vota fulano, sino que lo elegimos por nuestra manera de actuar. Cuando usted peca, está diciendo, quiero que el mal maneje mi vida. ¿A usted no cree que sea así? Bueno, yo creo que no hay ser humano sobre la tierra que pueda confesar que nunca tuvo una consecuencia mala en su vida producto de lo que ha hecho. Creo que todos pasamos en algún momento por errores y lo que sembramos cosechamos. Es una ley espiritual que creó Dios. Así, similarmente, cada vez que vemos un campo que está el trigo, el maíz que está creciéndose, porque allí fue sembrada esa semilla. Y uno dice, qué magnífico, un campo de trigo cuando ha madurado correctamente, ha tenido las lluvias correctas, ha estado abonado, uno lo ve, es una belleza, es un paisaje hermoso. Bueno, también Dios quiere que nosotros haya un paisaje hermoso producto del buen obrar, pero lo que sembramos, cosechamos. Y el mundo pareciera dar una respuesta a esto. Hay guerras, hay asesinatos, hay droga, hay maldad, hay luchas, hay odio, hay venganzas, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice una definición muy pequeña. Toda injusticia es pecado. El 100% de las injusticias son pecados que ofenden a Dios y traen consecuencias sobre nuestra vida. ¿Entendemos? Pablo hablaba, le aconsejaba a un pastor joven y decía, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No es la primera vez que lo digo en este programa, porque es una expresión que tenemos que considerarla constantemente. Vivimos de peligro en peligro, de amenaza en amenaza. Quisiéramos que las cosas no fueran así, pero están siendo así. Bien, lo dejo pensando. Le hice una declaración. A ver si se atreve a declararse que usted está espiritualmente en el reino de Dios. Sea sincero, no vaya a declarar algo que no ha experimentado, porque el que está con Dios recibe lo bueno en el corazón. Música un ratito, ¿le parece bien? Vamos a ella. Busca primero
música cristiana volvemos y seguimos conversando sobre este tema de esta noche. Los primitivos cristianos del siglo I de la era cristiana tuvieron conflictos con las autoridades romanas. Cuando había alguna denuncia contra ellos tenían que responder ante las autoridades. En el caso de Pablo, que era ciudadano romano de nacimiento, él zafó varias veces de problemas más serios, porque justamente la ciudadanía romana era una protección. Ningún ciudadano romano podía ser enjuiciado rápidamente. Él tenía derecho en el derecho romano que existe desde entonces, que es, digamos, sería el nacimiento del derecho moderno. Bueno, él, por ser ciudadano romano, tenía derecho a su defensa. No todos los demás tuvieron esa posibilidad. Muchos fueron muertos. Son los que llamamos mártires de la iglesia. Ahora, él enseñó a una iglesia que estaba ubicada en una ciudad pequeña, pero importante dentro del Imperio Romano, llamada Éfeso. Era fundada por los griegos, luego fue tomada por los romanos y finalmente pasó a ser parte de lo que es Turquía, el Imperio Otomano. Eso es la historia de Éfeso, de la iglesia cristiana, que hubo allí. Quedan algunos pequeños edificios, dado que, por supuesto, ruinas. Hay que considerar muchísimo que la iglesia primitiva no construía templos, porque era perseguida. Además, ellos estaban siempre reuniéndose en lugares públicos o en lugares un poco apartados para salvar la vida. Siempre tenían problemas si los denunciaban. A veces nadie los denunciaba y todo marchaba bien. Pero Pablo, el apóstol, justamente miró a un soldado romano y hizo una descripción, pero no es que dice el soldado, la Biblia no dice así, el soldado romano se vestía de esta forma. No. Simplemente tomando la figura, le dice a los efesios, cristianos de Efesios, les dice así: nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, contra otros soldados, sino contra principados. No nos olvidemos que el diablo es el príncipe de este mundo, contra potestades, poderes de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo a los efesios, póngase toda la armadura de Dios, y acá va a ser una comparación, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, el soldado romano tenía un cinturón grueso que pasaba por sus lomos y que le ayudaba a sostener su arma. Y vestidos con la coraza de justicia. El soldado romano se ponía una coraza metálica sobre su pecho para hacer más difícil que una lanza o que una espada le dañara. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, el soldado romano tenía protegido también sus pies, porque no podía mirar dónde podía pisar. Tenía que tener un zapato seguro. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo. El que tenía en la mano cuando venía la lanza o venía la espada del enemigo, él podía atajarse. Pablo dice que nos atajamos contra las armas espirituales con nuestra fe. Con que podáis, ese escudo podía pagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo romano estaba construido de tal manera
que si venía una flecha, la parte exterior era de madera, la flecha se enterraba en la madera y al enterrarse el fuego que traía en su punta se apagaba y no permanecía encendido. Finalmente dice, tomen el yelmo de la salvación, el yelmo, lo que va sobre la cabeza, y la espada, la única arma ofensiva que menciona el apóstol Pablo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se da cuenta a través de la descripción de la armadura de un soldado romano, Pablo hace una figura espiritual. Dios quiere que nos defendamos, pero no peleando contra carne y sangre. Es decir, el cristiano no está puesto en este mundo para usar armas y matar a nadie, sino para defenderse espiritualmente. La lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos. La lucha es contra seres espirituales de maldad. Por eso la declaración inicial de este programa es para llevarlo a usted, es donde yo quiero vivir, de tal manera que vivamos en un ambiente espiritual y aprendamos a usar las herramientas espirituales que Dios nos ha provisto. Escudo, yelmo, también el arma para atacar. ¿Cómo se defendió Jesús de las tentaciones de Jesús, del diablo hacia él? Escrito está, le contestaba con esto. Y el diablo quedaba callado. Es decir, si conocemos las Escrituras y viene una tentación, la paramos con la palabra de Dios. No voy a hacer esto porque Dios dice tal cosa. Y aquella tentación, algo que quiere hacernos daño, tiene que irse porque lo rechazamos usando la palabra de Dios. Querido amigo, el cristianismo es sólido, muy sólido. Y no quiero atacar ninguna institución humana que se llame iglesia de tal nombre o tal otro nombre, porque si hay algo que nos ha dividido es ponerle nombres a las iglesias. Yo prefiero creer que soy miembro de la iglesia espiritual de Jesús, la que Él compró con su sangre. Milito en una iglesia, estoy en una congregación, tengo una denominación en la cual estoy para cumplir las reglas legales del país, pero espiritualmente le pertenezco a Dios. Y yo le invito a que usted tome esa misma decisión. Dios quiere que seamos miembros suyos, miembros de la iglesia espiritual. La iglesia espiritual es la que Él manda, donde Él gobierna, donde el Espíritu habla y los que están en esa iglesia oyen. No la iglesia institucionalizada, llámese como se llame, esa es para cumplir con la civilidad de cada país, la democracia o el sistema que sea. Aunque hay países donde el cristianismo está prohibido, ahí no hay manera de poder funcionar como institución siquiera. Pero la iglesia espiritual no tiene problemas. Existe en China, donde la iglesia está prohibida, existe en los países musulmanes, donde ser un cristiano es un delito, pero existe la iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque esa iglesia está registrada en los cielos, en la presencia de Dios. Yo quiero invitarte otra vez, como comencé el programa, a que reflexiones sobre tu estado espiritual. No puedo cambiar de tema porque Dios me ha dado este tema. Tengo que reclamarle a toda persona a la cual Dios me permite hablarles, que vivan vida espiritual. Tengo que reclamarle a los habitantes de Crespo y a habitantes de cualquier parte que me estén escuchando a través de este programa, a través de YouTube, donde volcamos este programa. Tengo que decirles que vivan para Dios, que sean espirituales.
que no sean carnales, que no se dejen llevar por los deseos de la carne. Eso le aseguro que termina, se acaba. Los deseos de la carne son temporales, totalmente temporales. Incluso el envejecimiento nuestro hace que nos demos cuenta que vamos perdiendo capacidades para hacer. No puedo correr como un muchacho, no puedo jugar al fútbol como un muchacho, no lo puedo hacer ya más. Y lo acepto, sé que es así, sé que hay un desgaste en mi cuerpo y usted lo estará comprobando, sea la edad que sea. Lo importante es entender el propósito que Dios tiene para con nosotros en esta vida. Yo he decidido poner a Dios primero en mi vida, que Él me gobierne, obedeceré las leyes de los hombres siempre que estén de acuerdo con la de mi Dios. Si no, reflexionaré, tomaré la actitud correcta que a mí me corresponde tomar para darle gloria a Dios. Este es el plan de Dios. Para esto fuimos creados, para darle gloria, para alegrar a Dios. Tenemos que alegrarlo a Dios con lo que hacemos. Hay gozo en los cielos. Cada vez que alguien se arrepiente, usted, amigo, puede darle gozo a Dios si se arrepiente de todo lo malo que hizo y decide vivir para Él. Va a ser la declaración. Declaro que vivo, que nací en esta tierra, declaro que vivo en Crespo, pero también declaro que pertenezco al reino de Dios y la voz máxima de mando en mi vida es la voz que sale de la boca de Dios. Amén, sí, así lo tengo en práctica en mi vida. Déjeme orar otra vez. Señor, he hablado tu palabra otra vez. He invitado a mis oyentes, los que escuchan este programa, ojalá haya nuevos oyentes. Los que escuchan, estoy invitándolos a que declaren esto y vivan conforme a la declaración. Que declaren que viven en tu reino y que acatan tu voz y que oyen tus mandatos y que se alegran en vivir en paz, en disfrutar lo que tú das al corazón, que se alegran en dejar y abandonar aquello que deleita la carne, pero que a la larga trae malas consecuencias. Sí, Señor, declaramos que queremos vivir bajo tus leyes y cosechar lo bueno y sacar del mal a toda persona que esté a nuestro alcance hacerlo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias por escuchar. Tenga una buena semana, un buen fin de semana y haga la declaración delante de Dios, aunque esté solo, Dios la oye. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,